bienvenidos una vez más a La Raíz, el programa en el que tratamos de investigar qué es lo que ha pasado con todos esos casos extraños que abundan por internet. El día de hoy vamos a ver un caso más, ahora sobre el Triángulo de Bennington. Yo soy Jess, ella es Aktsali. Hola, estamos de nuevo aquí, así que veamos qué tenemos el día de hoy. Bueno, creo que todo el mundo ha escuchado hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. Es muy sonado y muy escuchado por todos lados. Pero el Triángulo de Bennington es igual de sorprendente, igual de extraño, y por igual han sucedido demasiadas desapariciones muy extrañas sin resolver. El origen del Triángulo de Bennington se lo ha dado Joseph A. Citro, quien es un escritor estadounidense. Por primera vez se escuchó en su libro Shadow Child, en el cual habla sobre precisamente esta área, explica sobre su historia y sobre cómo es que los nativos americanos la evitaban. De eso vamos a hablar más adelante. Y se hizo súper famoso a partir de que lo mencionó en el programa de radio Esto. Es un programa en el que se le entrevistó, se le preguntó sobre su obra escrita y ahí fue donde empezaron a debatir y hablar sobre qué era lo que estaba pasando con esta área en específico. Ubicación. Bueno, esta área en específico no está como tal determinada, pero es un área al sudoeste del estado de Vermont, en las montañas de Glansbury. Por ahí había anteriormente un pueblo que era muy conocido por la minería y por la tala de árboles. Actualmente, de acuerdo al último censo, solamente hay 8 personas que le habitan y básicamente está, pues, clasificado como pueblo fantasma, ya que ni siquiera aparece actualmente en los mapas. Las desapariciones. La primera desaparición ocurrió en 1945, para ser exactos un 12 de noviembre, y el hombre que desapareció es Middle Rivers, quien trabajaba como guía de montaña. Este desapareció misteriosamente ante los ojos de un grupo de turistas que los acompañaba al regreso del campamento. Durante la caminata por una zona que se sabe él conocía ampliamente, cerca de la carretera de Long Trail, simplemente desapareció sin dejar rastro. Nunca más fue visto, no se encontraron rastros, no hay pistas sobre a dónde pudo ir, qué pudo pasarle. Hay una teoría que dicen por ahí que tal vez pudo caer a un río que está por ahí cerca, pero tampoco se lo escuchó caer y no hay nada que determine qué es lo que le pasó. La segunda desaparición es Paula Walden, una jovencita de 18 años de edad, quien desapareció el 1 de diciembre del año 1946. Esta se adentró al bosque en la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Jamás salió y jamás se supo nada más sobre qué es lo que había pasado con ella. Hubo varias búsquedas que iniciaron los policías y guardabosques del pueblo, pero tampoco tienen resultado. Jamás se supo sobre qué es lo que había pasado con esta chica. Existe entre estos un rumor que en el año de 1949 3 cazadores desaparecieron en el Triángulo de Bennington también durante una jornada de caza, que aunque nunca se ha podido investigar sobre si esto realmente sucedió o si esto simplemente es una leyenda urbana, también es algo que es muy sonado dentro de todas estas desapariciones tan extrañas. Para el año de 1949 desaparece un hombre llamado James Tedford. Este hombre vivía en el asilo de veteranos de Bennington, desapareció mientras volvía a su hogar. Este hombre iba en el autobús en la parte trasera. El conductor de la micro lo vio sentado en su lugar y en la última parada que hizo, pero para cuando llegó al final del recorrido, este ya no estaba. Su equipaje, en cambio, sí, y en su lugar solamente estaba un mapa sobre los lugares del recorrido. Algo extraño y como dato extra de esta desaparición es el hecho de que unos meses antes su mujer de este hombre había desaparecido. Él dio aviso a las autoridades y al parecer las autoridades no pusieron mucha atención en esta desaparición, no hicieron mucho por buscarla, ya que esta mujer tenía 15 años menos que el hombre y por tanto se creyó que la mujer simplemente había huido de él. Entonces no hicieron mucho hincapié sobre qué es lo que había pasado, pero también es algo extraño. Para el 12 de octubre de 1950 surge la desaparición de un pequeño de 8 años llamado Paul Jepson. Este pequeño desapareció a la vista de su madre mientras se encontraba realizando algunas tareas. De acuerdo a lo que dicen las personas, algunos dicen que eran tareas del hogar, otros dicen que estaba haciendo algo de su trabajo. La situación es que este niño desapareció sin dejar rastro y sin que nadie más supiera nada sobre qué es lo que pasó. El padre insinúa que probablemente se metió a vagar por los bosques porque semanas antes había estado hablando sobre que tenía muchísimo interés por conocer qué es lo que estaba pasando por las montañas. Hubo mucha investigación por parte de la policía, pero jamás se encontró. Por último, tenemos la desaparición de Freda Lackner. Esta se dio el 28 de octubre de 1950. Era una mujer de 53 años de edad. La diferencia entre los demás casos es que el cuerpo de esta mujer sí apareció. Freda fue de excursión con su primo y en un momento de la caminata tropezó y cayó en un lugar que estaba como lleno de agua. Por tanto,
pronto Frida decidió ir y volver al campamento para cambiarse, pero nunca llegó a este. Y fue la que se encontró. Pero esta también ya tiene como que tanto daño en el cuerpo que ya no hubo pruebas para identificar si fue abusada o violentada por algún agresor, tanto animal como una persona. Sí, realmente no hubo nada que determinara qué fue lo que pasó. Vamos con las teorías. La primera teoría que encontramos es sobre los indios americanos. En aquel entonces tenían miedo a entrar en específico a esta zona y únicamente entraban cuando tenían que enterrar a alguno de sus muertos. Ellos tenían la idea de que aquí había un demonio de los vientos que controlaba todo esto y también que había una piedra mágica la cual si alguien la tocaba, se sentaba o pasaba por ahí, era absorbido por esta y nunca más volvía a aparecer. Por tanto, ellos no se acercaban a esta zona, trataban de evitarla y únicamente entraban para, pues, enterrar a sus muertos. En el siglo XX había gente que decía que había visto a Pie Grande habitando por ahí. No se le llamaba Pie Grande como tal, pero lo describían como una criatura similar. La nombraron como el monstruo de Glansbury, pero pues es muy probable que esta leyenda sea por toda la ignorancia que también había alrededor de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, porque era un poco inexplorado. La siguiente teoría viene respecto al pueblo fantasma. Hay un pueblo que en aquel entonces sí era muy habitable, que es este pueblo que ya mencionamos, en el cual actualmente solamente hay 8 personas, pero en ese entonces era el auge de ese pueblo, ya que había minería y había tala de árboles, que era como lo más importante o la industria más explotada en ese momento. Cuando la gente se fue de ahí, dejaron y abandonaron todas las minas y estas pudieron haberse deteriorado con el paso del tiempo y provocar que hubiera socavones desconocidos o algunas entradas a cuevas inexploradas. De acuerdo a los investigadores, si hubiera estos hoyos que se hayan formado por las excavaciones y demás, si alguien llegara a caer en alguno de estos hoyos, la realidad es que por muchas investigaciones y por muchas excursiones que se hicieran para tratar de encontrar a esa persona, sería prácticamente imposible tratar de determinar en dónde cayó, en dónde está y cómo sacarla de ahí, porque tampoco se conocen realmente la extensión que tienen todas estas excavaciones. Y la última teoría que tenemos, y que creo que es como la que más factible se nos hace a nosotras, o fue como la que creímos que podría ser la razón de todas estas desapariciones tan extrañas y sin motivo, es sobre un asesino que pudiera rondar por ahí, probablemente que viva en esa zona y conozca esa zona, o incluso también hay quienes teorizan que podría ser alguien que simplemente iba a esta zona y pues se llevaba a las personas para matarlas en alguna otra área. También por el hecho de que las desapariciones se dieron únicamente en el último trimestre del año, entre los meses octubre, noviembre y diciembre. Esto incitando más a que podría ser un patrón del asesino. La teoría de este asesino en serie es alimentada de acuerdo a 2 historias que encontramos del pueblo. Una sobre el loco de la cueva, que le llamaban ellos, que era un hombre que vivía en una cueva por ahí en las montañas de Glansbury. Salía vestido con un grande abrigo a molestar a los pobladores, los robaba, los saqueaba, los golpeaba y los abusaba. Entonces, de acuerdo a esto, es que dicen que podría ser este hombre. Y la otra es que tal vez podría ser un hombre que en su entonces era un hombre muy respetable del pueblo. En un día de trabajo cansado fueron a beber unos tragos con unos amigos y durante esta salida este hombre se volvió loco y tomó una piedra y mató a uno de sus amigos. Entonces, después de este acto, todos obviamente se asustaron. El hombre salió corriendo, lo lograron atrapar los policías, lo metieron a un psiquiátrico porque su defensa era que las voces lo habían obligado a hacer. Él juraba que había voces que le estaban hablando y le estaban obligando a que matara al hombre a piedradas. También dijo que anteriormente ya había escuchado las voces que le mandaban a hacer cosas malas y por eso fue que se le metió en el psiquiátrico. 5 años después de haber sido encerrado en el psiquiátrico, se escapó, se dio a la fuga. Nunca se le encontró, pero de acuerdo a la gente, dicen que se le vio entrar al bosque de Glansbury. Por ello es que se cree que probablemente sí podría ser este hombre, el loco del psiquiátrico, quien provocó todas estas muertes. Y bueno, a ser una persona inestable y probablemente diagnosticado con esquizofrenia, bueno, es algo lógico y comprensible el hecho de que no tuviera un patrón
con las personas o sus víctimas en cuanto a que fueran de la misma edad o del mismo género o de un mismo estatus. Entonces eso le da lógica a que simplemente no hay un patrón y simplemente todas se hayan dado en el mismo lugar y por las mismas fechas. El último trimestre del año, de los 5 años. Nos quedamos con la última teoría acerca del asesino, ya que como hay sustentos de que si hubo un maniático que se escapó del manicomio y que probablemente está rondando en el bosque y ya conozca el bosque, pues puede haber trampas aquellas donde no hay pruebas exactamente de los cuerpos y solamente se le escapó una y fue la que se encontró. Pero esta también ya tiene como que tanto daño en el cuerpo que ya no hubo pruebas para identificar si fue abusada o violentada por algún agresor, tanto animal como una persona. Sí, eso es como lo extraño, que a pesar de que la mujer pues fue encontrada, realmente no se pudo determinar nada. Y aparte, lo raro en esto es que a pesar de que se supone hay animales salvajes en esta área, el cuerpo fue encontrado sin rastros de daño hecho por animales, como que no hubo algún animal que la mordiera o algún carroñero que se la comiera. Entonces eso es algo como muy raro pues es la más creíble hasta el momento. Incluso podemos decir que la de la piedra sí puede ser un acto, no sé, paranormal, porque lo vinculan mucho con lo de los extraterrestres o incluso la puerta al infierno o un mundo alterno al nuestro, ya que estamos ahorita con temas... Ya que andamos con los extraterrestres y los fantasmas. Extraterrestres, fantasmas, superhéroes, Marvel. ¿Y es superhéroes? Un superhéroe no creo que sea porque No, pero con las líneas del tiempo y las diferentes dimensiones en el mundo, podemos deducir también que hay una puerta. La piedra puede ser una puerta hacia otro universo y desaparece. O sea, ¿tú crees que hay...? En el mundo no se sabe. La piedra es como un cruce de líneas del tiempo, de universos, de líneas de universos. Diferentes universos alternos, sí. Ah. Puede ser un fantasma que también lo desvanezca, o no sé. Otro universo. Lo lleva al infierno, no sé. Como las puertas del infierno. No creo que ya se haya jugado. La película de Arrástrame al infierno. Hay muchos juegos diabólicos que se juegan en el bosque, pero lo extraño... Ya dijimos que no vamos a dar datos de juegos. Por otro lado. Lo extraño es que la mayoría de estas desapariciones pues ocurrieron frente a los ojos de personas, como la primera del hombre que era el guía y que de hecho se conocía muy bien la zona, que eso es lo extraño porque dices, bueno, que desapareció por el probablemente sí grupo, cayeron en un pozo o algo así, pero nadie escuchó nada, nadie vio nada, nadie se dio cuenta de nada y había un grupo de personas que iban no tan atrás de él, pero un poquillo detrás de él, siguiéndole. Y pues desapareció sin dejar rastro, nadie escuchó, si se cayó al río, como dicen, nadie escuchó que se cayera nada al río, nadie escuchó que se fuera como por otro, nada, entonces no hay algo que realmente determine que no hay pruebas, o sea, la más sólida ahorita es que hubo un asesino porque, o sea, las desapariciones más polémicas fueron en estos años, en el 45 al 50, y actualmente las desapariciones que han ocurrido más recientes no como que... No hay tanto... No son tan consistentes como estas. Estas, en exclusivo estas, de estos 5 años, sucedieron exactamente en los últimos 3 meses del año. Eso es como lo más raro, que justo ocurrieron estos últimos 3 meses. Se dice que probablemente sí pudieron haber caído en algún sumidero o en algún pozo o hoyo que había por ahí, por la zona, porque precisamente por haber sido como en la época otoño-invierno, hay como gran caída de las hojas y por tanto pues el piso se ve cubierto por todas estas hojas y esto hace que se cubran algunos hoyos o algunas áreas que están muy sensibles en las cuales tal vez pudieron haber caído estas personas, sin obviamente pues dejar rastro, ya que como dijimos es muy difícil buscar una persona en una mina inexplorada. Sí, además de que podrían ser naturales o creados, por eso la teoría del asesino es más factible en estos casos. Sí, si nos queremos ir a una más loca, tan pues conocida. La piedra que te traga, básicamente.
Sí, en efecto, aparte, o sea, a pesar de que el área es muy visitada por turistas y es muy usada como para explorar y para hacer senderismo y demás, realmente es una zona que no está tan explorada. Hubo un grupo de investigadores que trataron como de ver qué era lo que pasaba en esta zona y encontraron que en efecto hay muchos sumideros, muchos hoyos que están como muy ocultos entre árboles o arbustos que dan precisamente a estas minas. Entonces es una zona que realmente no se conoce, es una zona un poco inexplorada, eso hace que sea más difícil saber qué realmente es lo que está pasando, qué realmente es lo que sucede ahí. La otra cosa es que pensamos que puede ser es el hecho de que pues no murieron por la misma razón, o sea, no desaparecieron por la misma razón, sino que pues probablemente tal vez el guía sí cayó en un sumidero, en un hoyo sin darse cuenta. Tal vez a la última mujer sí hubo un asesino que pues la mató, o el niño probablemente se perdió y pues no pudo regresar a su hogar o quedó atorado en una cueva. La otra que se decía era que probablemente si se habían perdido, por ejemplo la chica que volvía de la caminata con su primo, si se había perdido en el transcurso de regreso a el camping, que probablemente tratando de buscar en dónde refugiarse, se metió a alguna cueva y no supo salir, no supo volver, o tal vez murió de frío porque la zona también de repente tiene densos fríos durante esta época, entonces probablemente también se quiso refugiar, no le sirvió de mucho el refugio y murió congelada y pues bueno, tal vez por la zona en la que se haya querido refugiar se hizo imposible el tratar de recuperarla. Entonces el otro punto es el hecho de que cada uno desapareció por un motivo diferente, a pesar de que la coincidencia esté en el hecho de que desaparecieron durante la misma temporada en 5 años consecutivos. Sí, entonces como que más resaltan estas teorías más creíbles así para el mundo actual que tenemos. Pues como conclusión tendríamos el hecho de que en efecto pues cada desaparición se dio por algún motivo diferente. Lo extraño es que se dieron durante las mismas temporadas. Para nosotros lo más creíble es lo de los asesinos, lo del asesino. Hay un asesino serial buscando una nueva víctima en los meses de octubre y noviembre. Probablemente ya no, porque ya no lo... Bueno, no, tal vez en esa época de 1945 eran sus mejores años de juventud. Y ahorita ya está en un asilo o pasó al más allá. Yo diría que pasó al más allá, tantos años, yo diría que pasó al más allá. Espero les haya gustado mucho este programa, amigos. Nos vemos a la próxima. Déjenos sus comentarios, cuéntanos ustedes sobre qué teorías extrañas tienen, qué creen que haya pasado con estas desapariciones. También pueden comentarnos sobre algún caso que quieran que investiguemos y nosotros nos encargamos de hacer toda la investigación. Nos vemos a la próxima. Yo soy Jess. Yo soy Jackie Sally. Y también puedes ver diferente contenido en School Show TV. Chécate todos los videos que te van a encantar. Tan interesantes. ¡Chao!